Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el epicentro de todo el salseo, las pasiones y los dramas que nos regalan nuestras queridas estrellas turcas. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando en cada rincón de las redes sociales, en cada conversación de café y en el corazón de miles de fans alrededor del mundo, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esa pareja que nos hizo creer en el amor de cuento de hadas en la pantalla, que nos regaló momentos de pura magia y que, aunque sus caminos se hayan separado, siguen siendo el foco de nuestra atención y de nuestra curiosidad. Pero hoy, no vamos a hablar de su ruptura, ni de los rumores de nuevos romances, no. Hoy vamos a desentrañar un misterio mucho más jugoso, una frase que ha desatado un torbellino de especulaciones y teorías: Hande Erçel aceptó todo de Kerem. Así como lo oyen, mis queridos chismosos. Esa declaración, que ha dado la vuelta al mundo y que ha dejado a más de uno con la boca abierta, es la que vamos a analizar hasta el último detalle. Vamos a explorar cada matiz, cada posible interpretación y cada implicación que pueda tener. ¿Qué significa realmente ese todo? ¿Qué nos revela sobre la dinámica de su relación? ¿Es acaso un acto de amor incondicional o una señal de sumisión? Prepárense para desenmascarar la verdad, porque hoy no dejaremos nada sin analizar. Antes de que nos lancemos de lleno al mar de especulaciones y teorías, quiero recordarles que este canal es su refugio seguro para enterarse de todo lo que acontece en el universo de las estrellas turcas, así que si aún no se han suscrito, ¿qué están esperando? Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, formen parte de esta gran familia de chismosos y comenten sin temor, que aquí todos somos uno. Y ahora sí, agarren sus palomitas, preparen sus bebidas favoritas y acomódense bien, porque esto se va a poner más interesante que el último capítulo de su telenovela favorita. Comenzamos. Bien, ahora que ya estamos todos listos, vamos a adentrarnos en este laberinto de especulaciones y confirmaciones que ha provocado esta declaración tan contundente: Hande Erçel aceptó todo de Kerem. Qué frase tan cargada de significado, ¿verdad? A primera vista puede parecer ambigua, incluso un poco desconcertante, pero si analizamos el contexto, si recordamos la historia de Hande y Kerem, si desmenuzamos cada detalle de su relación, podemos empezar a vislumbrar lo que realmente podría significar ese todo. Y es que para entender esta frase, debemos regresar al inicio de todo, al momento en que su romance saltó de la ficción a la realidad, cuando el amor traspasó la pantalla y se hizo palpable para todos nosotros. Y es que la conexión entre Hande y Kerem fue algo muy especial, algo que iba más allá de la actuación, algo que se sentía en cada mirada, en cada gesto, en cada sonrisa que se dedicaban. Desde el primer día de grabaciones de Sen Kalkam, la química entre ellos era innegable. No era simplemente una buena actuación, era una conexión genuina, una atracción magnética que nos cautivó a todos. Los fans, por supuesto, no tardaron en notar esta chispa y comenzaron a soñar con verlos juntos en la vida real. Y ese sueño, como en los mejores cuentos de hadas, se hizo realidad. Fuimos testigos de cómo su amor florecía, de cómo se apoyaban mutuamente, de cómo se mostraban cariño y complicidad en cada aparición pública. Eran la pareja perfecta, los príncipes de las telenovelas turcas, el modelo a seguir para miles de personas que veían en ellos la representación del amor verdadero. Pero más allá de esa imagen idealizada que proyectaban, ¿qué significa exactamente que Hande aceptó todo de Kerem? ¿A qué se refiere ese todo que ha encendido el debate en las redes sociales? Bueno, aquí es donde la cosa se pone aún más interesante y donde debemos agudizar nuestros sentidos de detectives. Para empezar, creo que es fundamental hablar de la personalidad de Kerem. Él es un hombre extrovertido, apasionado, con una energía que contagia a todo el que lo rodea. Es una persona que no se guarda nada, que es directo y expresivo en sus sentimientos, que vive la vida con intensidad y que no teme mostrarse tal como es. Esto en ocasiones puede ser interpretado como intensidad, como una persona que va a 1000 por hora, como alguien que no tiene miedo de mostrar su vulnerabilidad. Hande, por otro lado, aunque es una mujer fuerte e independiente, que ha sabido abrirse camino en la industria del entretenimiento, tiene un lado más reservado, más tranquilo, una personalidad que a primera vista puede parecer más discreta y controlada. Entonces, cuando hablamos de que Hande aceptó todo, podríamos estar refiriéndonos a que ella aceptó esa intensidad de Kerem, esa forma tan apasionada de vivir la vida. Aceptó su manera de expresar el amor, su energía desbordante, su espontaneidad y su necesidad de vivir cada momento al máximo. Hande, que tal vez prefiere la calma y la serenidad, se dejó llevar por esa vorágine de emociones que Kerem traía consigo, por ese torbellino de energía que la hacía vibrar.
Es como si ella se hubiera dejado conquistar por el huracán de Kerem, por esa fuerza imparable que lo caracteriza. Y quizás en ese proceso ella también descubrió una nueva versión de sí misma, una versión más libre y espontánea. Pero ese todo va mucho más allá de la personalidad. Creo que también abarca sus sueños, sus ambiciones, sus valores y sus creencias. Kerem, como todos sabemos, es un hombre muy comprometido con su trabajo, con sus proyectos y con cada personaje que interpreta. Es un actor que se entrega por completo a cada papel, que se esfuerza por dar lo mejor de sí mismo y que no tiene miedo de asumir riesgos. Ande, al aceptar todo, pudo haber aceptado esa dedicación al trabajo, esa pasión por el arte, esa necesidad de superarse constantemente. Ella lo apoyó en sus proyectos, lo animó a perseguir sus sueños, lo acompañó en sus viajes y celebró sus éxitos como si fueran propios. Eran una pareja que se complementaba, que se apoyaba mutuamente en sus metas profesionales y personales, que se impulsaba a crecer y a alcanzar su máximo potencial. Ella admiraba su pasión y él respetaba su talento. Ahora bien, por supuesto que esta frase, Hande Erçel aceptó todo de Kerem, puede tener distintas interpretaciones dependiendo de quién la escuche, del cristal con el que se mire la relación y de las propias experiencias personales. Algunos podrían verla como un acto de amor incondicional, una muestra de que Hande estaba dispuesta a todo por Kerem, que su amor era tan fuerte que no había nada que ella no aceptara. Otros, sin embargo, podrían interpretarla como una señal de que Hande se sometió a la personalidad de Kerem, que se dejó llevar por su ritmo y su forma de ser, que perdió parte de su individualidad en el proceso. Y es aquí donde la polémica se enciende, donde el debate se hace más intenso y donde los diferentes puntos de vista chocan. En las redes sociales, esta declaración ha generado un verdadero revuelo. Hay quienes defienden que fue un acto de amor genuino, que Hande lo amaba tal y como era, con sus virtudes y sus defectos, que ella lo aceptaba en su totalidad sin reservas ni condiciones. Argumentan que el amor verdadero es incondicional y que implica aceptar a la otra persona en su totalidad, sin tratar de cambiarla ni de moldearla a nuestros gustos y preferencias. Otros, sin embargo, critican la frase y argumentan que nadie debería aceptar todo de otra persona, que es importante mantener la individualidad y no perder la esencia por amor, que es fundamental respetar los propios límites y no renunciar a los propios valores. Señalan que el amor no debe implicar sacrificio ni sumisión, que es importante mantener una relación sana y equilibrada donde ambas personas puedan crecer y desarrollarse como individuos. Y la verdad es que ambas posturas tienen algo de razón. Es cierto que en una relación es necesario aceptar a la otra persona tal y como es, con sus peculiaridades y rarezas, con sus virtudes y sus defectos. Pero también es cierto que es fundamental mantener la propia individualidad y no anularse por complacer a la pareja, que es importante respetar los propios límites y no permitir que la otra persona nos controle ni nos manipule. El equilibrio es la clave, encontrar ese punto medio donde el amor y el respeto mutuo puedan coexistir, donde ambas personas puedan crecer y desarrollarse como individuos sin renunciar a su propia esencia. Lo que sí es cierto es que esta frase, Hande Erçel aceptó todo de Kerem, nos habla de una relación intensa, de una conexión profunda que marcó la vida de ambos, de un amor que por un tiempo los hizo sentir como si estuvieran viviendo un cuento de hadas. Y no podemos olvidar que a pesar de su ruptura, tanto Hande como Kerem siguen siendo figuras muy importantes en la industria del entretenimiento turco, ambos tienen un talento innegable y siguen cosechando éxitos en sus carreras. Ambos siguen siendo amados y admirados por miles de personas en todo el mundo. Lo que sucedió entre ellos, su romance, sus momentos de felicidad, sus desafíos y sus desacuerdos, todo eso quedará para siempre en la memoria de sus fans, en la historia de las telenovelas turcas y en el imaginario colectivo. Y esta frase, que ahora analizamos con lupa, sin duda será un punto de referencia para entender su relación, para desentrañar los misterios de su amor y para comprender las complejidades de las relaciones humanas. Ahora bien, otro aspecto que creo que es crucial mencionar es que muchas veces, cuando idealizamos a las parejas de famosos, solemos crear una imagen perfecta de su relación, una especie de cuento de hadas donde todo es amor y felicidad, donde no existen problemas ni desacuerdos, donde cada día es una luna de miel eterna. Y obviamente la realidad es muy diferente. Todas las relaciones tienen sus altibajos, sus problemas y sus desafíos. Sus momentos de alegría y sus momentos de tristeza, sus días de sol y sus días de lluvia. Y la relación de Hande y Kerem no fue la excepción. Lo que vimos en la pantalla y en las redes sociales era solo una parte de su historia, una pequeña fracción de su realidad.
Había mucho más detrás de las cámaras, momentos de alegría y complicidad, pero también momentos de tensión, de desacuerdos y de incertidumbre. Y ese todo que Andy aceptó quizás también incluía esas dificultades, esas diferencias que al final pudieron haber desgastado la relación, esas pequeñas grietas que con el tiempo se fueron haciendo más grandes hasta que la relación no pudo sostenerse más. No olvidemos que ser una figura pública tiene sus propios retos, que la presión de los medios, la atención constante de los fans, la exposición en las redes sociales y la necesidad de mantener una imagen perfecta pueden generar un gran estrés y afectar la dinámica de una pareja. Andy y Kerem vivieron su romance bajo el escrutinio público y seguramente eso también influyó en su relación, en su forma de relacionarse y en la manera en que enfrentaron sus problemas. La presión constante de los medios, las especulaciones, los rumores, los comentarios de los fans, todo eso pudo haber afectado su intimidad y su capacidad de construir una relación sólida y saludable. A pesar de todo, creo que es importante recordar que lo que vivieron fue real, fue genuino, fue un amor que nació en un set de grabación y que conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. No era una actuación, era un amor que se sentía, que se veía, que emocionaba a miles de personas, un amor que, aunque haya terminado, dejó una huella imborrable en la vida de ambos y en la memoria de sus fans. Y eso es algo que no se puede negar, que no se puede borrar y que siempre estará ahí, como un recuerdo de un amor de telenovela que se hizo realidad por un tiempo. Ahora, por supuesto, la pregunta del millón es ¿qué pasará ahora? Ambos siguen sus propios caminos, trabajando en sus proyectos, tratando de mantener sus vidas privadas alejadas de los focos y buscando su propia felicidad. Andy y Kerem siguen siendo dos estrellas brillantes en el firmamento de las telenovelas turcas, y aunque sus caminos se hayan separado, la magia que compartieron en Senkalkapm siempre estará presente, recordándonos esa conexión tan especial que lograron crear, ese amor que nos hizo soñar y que nos demostró que a veces, los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Y es que al final el amor en todas sus formas es una fuerza poderosa que nos transforma, que nos marca, que nos deja huella en el corazón y que nos enseña lecciones valiosas. Y la historia de Andy y Kerem es un claro ejemplo de ello, una historia que nos demostró que el amor puede surgir en cualquier momento, en cualquier lugar, incluso en un set de grabación, que nos hizo creer en los cuentos de hadas, aunque sea por un instante, y que nos dejó una profunda reflexión sobre la complejidad de las relaciones humanas. Y eso en sí mismo ya es algo muy valioso, algo que vale la pena recordar y que nos hace creer que a pesar de todo, el amor sigue siendo la fuerza más poderosa del universo. Y bueno, mis queridos chismosos, ya hemos llegado al final de este análisis exhaustivo, de este viaje por la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, especialmente de esa frase que ha dado tanto de qué hablar y que nos ha permitido reflexionar sobre el amor, la individualidad, las relaciones y la complejidad de las emociones humanas. Hande Erçel aceptó todo de Kerem. Una frase que, como hemos visto, tiene múltiples interpretaciones, que ha generado un debate intenso en las redes sociales y que nos invita a cuestionarnos nuestros propios valores y creencias sobre el amor y las relaciones. Y bueno, para recapitular un poco lo que hemos discutido hoy, hemos visto cómo esta frase tan impactante, Hande Erçel aceptó todo de Kerem, se convierte en una puerta para entender mejor la dinámica de su relación. Hemos explorado las posibles interpretaciones de ese todo, desde la aceptación de la personalidad extrovertida de Kerem hasta la incondicionalidad en el apoyo de sus sueños y ambiciones, pasando por la posible sumisión de Hande a la intensidad de Kerem. También hemos analizado el debate que generó esta frase en las redes sociales, donde algunos la ven como un acto de amor genuino y otros como una posible señal de que Hande se sometió a la personalidad de Kerem y que renunció a su individualidad en el proceso. Lo importante al final es recordar que las relaciones son complejas, que cada pareja tiene su propia dinámica y que el amor, aunque pueda ser maravilloso, también puede presentar desafíos y dificultades, que no hay una única forma de amar y que cada pareja debe encontrar su propio camino. Y bueno, ya para finalizar este vídeo, quiero agradecerles de todo corazón por su compañía, por sus comentarios, por sus preguntas y por su apoyo. Yo incondicional a este canal. Sin ustedes nada de esto sería posible, sin su interés en el mundo de las estrellas turcas, sin su curiosidad por los chismes más jugosos y sin su pasión por las telenovelas más apasionantes, este canal no sería lo que es hoy. Me encanta que compartamos esta pasión por las telenovelas turcas y por todos esos chismes jugosos que nos hacen pasar un rato agradable, que nos permiten desconectar de la rutina y que nos hacen soñar con historias de amor de cuento de hadas. Y ahora, antes de que se vayan, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de esta frase?
¿Creen que Hande realmente aceptó todo de Kerem? ¿Cómo interpretan ustedes la dinámica de su relación? Me encantaría leer sus opiniones y generar un debate interesante en los comentarios. Y por supuesto, no se vayan sin darle un like a este vídeo si les gustó, compártanlo con todos sus amigos que aman las telenovelas turcas y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre tendrán un lugar para disfrutar de los mejores chismes, análisis y novedades del mundo de las estrellas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerden que aquí los quiero un montón. Hasta la próxima.